queremos agradecer por la oportunidad de estar aquí en tu casa en esta noche, con el propósito de abrir tu palabra y estudiarla. Y pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Él fue el que inspiró la Biblia y Él ha de ser el que nos la explique. Ayúdanos a entenderlo de una manera clara, sencilla y que sea para el beneficio de quienes estamos aquí presentes. Lo pedimos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Y mientras nos sentamos, vamos buscando el libro de Hebreos, el capítulo 9. Hebreos, el capítulo 9. El libro de Hebreos y el libro de Apocalipsis son prácticamente, podríamos decir, lo mismo. Hebreos nos habla del ministerio de Cristo en el cielo y Apocalipsis nos habla de lo mismo. Los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan del ministerio de Jesús en la tierra. Pero Hebreos ya nos va a hacer una comparación entre el antiguo sacerdocio y los sacrificios y el santuario terrenal con el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Apocalipsis nos va a describir el ministerio de Jesús en el cielo y cómo ese ministerio afecta directamente a la tierra. Los acontecimientos de las iglesias, los sellos, las trompetas, el conflicto de Apocalipsis 12, 13, 14. Ahí hay 7 señales en esos 3 capítulos. Y los acontecimientos finales a partir de Apocalipsis 15, cuando aparecen los ángeles con las plagas, todo tiene una repercusión en la tierra con el ministerio de Jesús en el cielo. Vamos a tomar un pedacito de Hebreos, el capítulo 9, y mire lo que dice. Y nos vamos a detener en cierto momento. Hebreos 9, versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo. ¿En la qué? ¿En la qué, hermanos? En la primera parte llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, que anoche lo vimos, la mesa y los panes de la proposición. Versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, que según el verso 2, ¿cómo se llama? El lugar santo. Entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Entran los sacerdotes, ¿qué? Continuamente. ¿Qué quiere decir continuamente? Todos los días. ¿Cuántas veces? Todos los días. 2 veces, mañana y tarde. ¿Eso era en dónde? En el lugar ¿qué? Santo. Ahora el versículo 7 dice: pero en la segunda parte, que según el verso 3, ¿cómo se llamaba? El lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Tenga la amabilidad y me colocan atención acá. Entonces vamos a trabajar hoy con el lugar santo y el lugar santísimo. Anoche estuvimos hablando acerca de esto. Vamos a hacer una pequeña figurita aquí en el tablero que hicimos anoche.
Recuerden que el santuario estaba conformado de ¿cuántas partes? ¿De cuántas partes? De 3 partes. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Esas 3 partes. Esas 3 partes. ¿Qué mueblecito había aquí a la entrada? ¿Altar de qué? De sacrificios. ¿Cómo era este altar? Era cuadrado. Medía 5 codos por cada lado, es decir, 2 metros 25 centímetros y 3 codos de alto, o sea, 1 metro 35 centímetros. Estaba hecho de madera de acacia cubierto de bronce. ¿Cómo? ¿Hecho de qué? Madera de acacia cubierto de bronce. En cada esquina tenía ¿qué cosa? En cada esquina tenía ¿qué cosa? Un cuerno. O sea que en total tenía 4 ¿qué? 4 cuernos. Ahora, voy a hacer aquí una figurita, y la vamos a llamar el tabernáculo. Y esa figurita la vamos a dividir en 2 partes. Bueno, allá arribita más o menos estamos viendo. Bueno, llegamos al lugar santo. Aquí al norte o hacia la derecha se encontraba ¿qué mueble? La mesa. A la izquierda se encontraba ¿qué mueble? Un candelabro con una lámpara en cada brazo, o sea, 7 lámparas. Y aquí se encontraba otro mueblecito que se llamaba ¿cómo? Altar del incienso. Este altar, ¿cómo era? Era cuadrado también. Pero mientras que este tenía 5 codos por cada lado, este no tenía sino 1 codo por cada lado, o sea 45 centímetros. De alto tenía 2 codos, o sea 90 centímetros. Estaba hecho de madera de acacia, igual que este, pero este estaba cubierto de oro. Aquí se ofrecían los sacrificios de animales. Aquí se ofrecía la sangre de esos sacrificios y el incienso. Había un velo, según Éxodo 26, 31 al 33, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y detrás de ese velo encontramos un mueblecito, un solo mueble que se llama ¿cómo? El arca del pacto. Lo leímos en Hebreos 9:3 y 9:6. Esa arca estaba hecha de madera de acacia, cubierta de oro. Pero escuchen lo que les digo. Este propiciatorio, que era la tapa que cubría el arca, este propiciatorio estaba hecho solo de oro, solo de oro. El arca, lo que era el cofrecito, madera de acacia cubierta de oro. Pero el propiciatorio, que tenía un querubín en un extremo, otro querubín en otro extremo, una ala hacia allá, otra ala hacia acá, y aquí en medio manifestaba la gloria de Dios. Estaba hecho el propiciatorio con los 2 querubines solo de oro. Y aquí se encontraba la santa ley de Dios. La santa ley de Dios. Entonces tenemos un altar ¿qué? De sacrificios. Un altar ¿qué? De incienso. Este altar en cada esquina tenía también ¿qué cosa? Un cuerno, o sea, 4 cuernos. Mañana, Dios mediante, vamos a estudiar qué representan los 4 cuernos. ¿Será que tiene que ver con 4 libros en el cielo? ¿Será? Mañana lo estudiaremos con el espíritu de profecía. Mañana lo veremos, Dios mediante. Muy bien.
Y luego tenemos el arca del pacto. Vamos a trabajar hoy con estos tres mueblecitos: altar de sacrificios, altar de incienso y arca del pacto. Bueno, creo que ya hemos hablado suficiente con lo que se hacía todos los días, mañana y tarde, ¿cierto? Creo que eso ya está claro. Eso se llamaba el continuo, eso se ofrecía por todo el pueblo de Israel, donde los israelitas estuvieran. A las 9 de la mañana volvían su rostro a Jerusalén, a las 3 de la tarde volvían su rostro a Jerusalén, porque ellos sabían que en ese momento se estaba ofreciendo la sangre del holocausto y se estaba ofreciendo el incienso. Ellos volvían su rostro hacia allá. Ahora bien, había un sacrificio especial. Escuchen, hermanos, esto que voy a empezar a hablar aquí para allá es fundamental. ¿Qué es lo que estamos estudiando esta semana? ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿El qué? El juicio investigador. Si usted va y le dice a alguien: ay, hermanos, estamos viendo profecía, me está dando mal el informe. Ay, ahora estamos viendo santuario, está dando mal el informe. Porque nosotros estamos estudiando esta semana aquí es el juicio investigador. Solo que para llegar a la conclusión, ¿y qué es el juicio investigador? Es decir, ¿qué es lo que en este momento está haciendo el Señor Jesucristo en el cielo? Pues primero me toca colocar las bases. ¿Sí me hago entender? Porque si usted me dice un día esto, venga, lo llevo a un lote que tengo, y yo llego al lote y le digo: hermano, ¿y qué está haciendo ahí? Ay, estoy haciendo unas bases. ¿Bases? Sí, es que voy a hacer unas bases. Hermano, ¿y para qué va a hacer las bases? Ah, es que encima de esas bases voy a colocar unas columnas. Ah, ya. O sea que usted va a hacer unas bases y unas columnas. Sí. Ah, ya. ¿Y para qué le sirve a usted unas bases y unas columnas, hermano? No. Es que sobre esas bases y sobre esas columnas estoy haciendo mi casa. Ah, ya. Usted está haciendo una casa. Sí, claro. Pero para hacer la casa, tengo que colocar bases, tengo que colocar columnas. ¿Me hago entender? El tema de esta semana es el juicio investigador. Tenemos que tocar profecía necesariamente, porque las profecías me llevan ¿a dónde? ¿A dónde me llevan las profecías? ¿A dónde me lleva Daniel 7? Al juicio. ¿A dónde me lleva Daniel 8? Al santuario, al día de la expiación. Pero para yo llegar a Daniel 8:14, primero tengo que pasar por Daniel 8, 3 y 4 y 20, o sea, Medo-Persia. Después tengo que pasar por Daniel 8, 5, 6, 7 y 8 y 21 y 22, o sea, Grecia. Después tengo que pasar por Daniel 8, los versículos 9, 10, 11 y 12 y 23, 24 y 25, o sea, el papado. Para llegar al final, ¿a dónde? A la purificación del santuario. Ahora, si voy a Daniel 7, primero tengo que pasar por Daniel 7:4, el león, y luego en el 5 el oso, y luego el 6 el leopardo, y luego el 7 la bestia espantosa, ya mismo en el 7 los 10 cuernos, y el verso 8 el cuerno pequeño. ¿Para llegar a dónde? Al juicio. En Daniel 7 para llegar al juicio, en Daniel 8 para llegar a los 2300 días. Hermanos, así que tenemos que analizar esas profecías para descubrir la fecha. ¿Cuál fecha? 1844. Y luego pasamos a Daniel 9 y descubrimos ahí los 2300 días. Y luego de que descubrimos esa fecha de 1844 y dice: el santuario será purificado, ahora tengo que llegar a estudiar ¿qué cosa? El santuario. Primero nos toca estudiar todo lo relacionado con lo terrenal, para poder llegar a entender después ¿qué cosa? Lo celestial. Yo vivo en la ciudad de Duitama, pero soy de Sogamoso. Cuando yo viajo a Sogamoso, agarro una busetica y me voy.
Primero paso por un ladito de Briceño y luego paso por un ladito por Tocancipá, Gachancipá y más adelante paso por un pueblito por un ladito de Venta Quemada y paso por un ladito de Tunja. Tengo que pasar por todos esos lados, pero yo no voy a ninguno de esos lados. Pero a medida que voy pasando por esos pueblitos es que me voy dando cuenta de que ya estoy llegando a mi destino. ¿Sí me va a entender? Paipa, Duitama, Sogamoso. Lo mismo pasa aquí. Si los cristianos de los tiempos antiguos hubieran entendido el significado de las profecías, cuando llegó Medo-Persia, hubieran tachado una X, el león. Cuando pasó Medo-Persia y los que llegaron en la época de Grecia, hubieran tachado con una X, el oso, Medo-Persia. Cuando se acabó Grecia y y llegaron a la bestia espantosa al siglo II antes de Cristo, hubieran tachado el leopardo, Grecia. A medida que iban pasando estos reinos, les iban indicando que nos estábamos acercando aquí, al juicio, a la época del juicio. Hay que estudiar eso para poder entender 1844. Ahora nos toca estudiar el santuario terrenal para poder entender qué cosa, qué es lo que Jesús está haciendo en el cielo. Y los adventistas no podemos estar ahí por fe. A veces uno encuentra hermanos, hermano, ¿y usted cuánto es que es bautizado? Yo, sí, usted. 4 años. ¿Y usted por qué es adventista? Aquí vino un señor en unos estudios y me dijo que él sabía bautismos y yo le dije que todavía no me quería bautizar y me dijo, usted nos bautiza el sábado y el domingo, mire, se puede morir. Y yo me asusté y me bauticé. Y quiero decirles algo. El pueblo adventista no tiene igual o contraparte en este mundo. Es un solo pueblo a quien Dios le reveló estas verdades. Cuando una persona es adventista y se tuerce, se voltea, es porque en realidad no conoce las bases de su fe. No las conoce. Tenemos la verdad ahí. Y el libro Primeros Escritos, página 63, la señora White dice, el tema de los 2300 días en relación con el santuario. En relación con el santuario, los 2300 días, en relación con el santuario, la fe de Jesús, el mensaje de los 3 ángeles, dice ella, estos son los temas en que los mensajeros deben estarse espaciando constantemente. Y Dios le dio el tema del juicio investigador a los adventistas del séptimo día, y a mí me da la impresión que es uno de los temas que poco se toca. Y esa es la base nuestra. Ese es el fundamento nuestro. Un adventista que no entiende el juicio investigador no entiende por qué está aquí. Está por fe. Está por fe. Pero no tiene bases. Y un día esto llega alguien y le dice que la iglesia adventista es Babilonia y que allá a la vuelta hay un grupito que son más santos. ¿Verdad? Sí. Chao. Eso sucede, eso pasa. Cuando yo empecé en la iglesia adventista, leí una cita en ese librito de Fernando Chay, Preparación para la crisis final. Leí una cita donde el pastor dice, hay 4 causas del zarandeo. Y una de las 4 causas, dice él, y mete una cita a la hermana Juaya ahí, dice, es la introducción de falsas doctrinas dentro de la iglesia. Cuando yo leí esa cita, yo me quedé pensando, dije, falsas doctrinas. En esa época que yo entré, había un escándalo en la iglesia adventista a nivel mundial por el doctor Desmond Ford, que resultó diciendo que Cristo, cuando subió de la tierra al cielo, pasó directamente al lugar santísimo.
Que eso era mentira, de que el 22 de octubre había pasado del lugar santo al lugar santísimo. No, cuando él subió directo al lugar santísimo, probaba, entre comillas, probaba que el principio día por año no tenía fundamento bíblico. Que el cuerno pequeño de Daniel 7 y Daniel 8 no era el papado, sino Antíoco Epífanes. Y una cantidad de cosas. Y yo entre mí pensaba, ¿será que esto del santuario será una de las falsas doctrinas? Eso de negar el santuario celestial, ¿será una de las falsas doctrinas que el diablo introducirá? Y me puse a estudiar santuario. Yo dije, me voy a poner a estudiar eso. No sea que un día esto venga y me saque. Me pongo a estudiar. Pero qué sorpresa me llevé cuando hace un par de años me llama un pastor y me dice, una iglesia en Siachoque, Boyacá, se acabó. Y otra iglesita en Toca, un pueblito de Boyacá, estaba siendo zarandeada por un hermano que estaba diciendo que el Espíritu Santo no era una persona divina, que Jesús era el mismo Espíritu Santo. Vaya, yo daba por sentado, oigan bien eso, yo daba por sentado que los adventistas del séptimo día entendían las tres personas divinas. Yo daba por sentado eso. Y vaya sorpresita, ¿oyó? En varios lugares de Colombia, algunas iglesitas se acabaron con esa famosa doctrina, con esa doctrinita del Espíritu Santo. ¿Qué me tocó hacer? Ponerme a dar conferencias por diferentes partes de Colombia. El año pasado estuve recorriendo las principales iglesias de Saravena, de Arauca, perdón, las principales iglesias de Bucaramanga, dando puras conferencias sobre la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, a la luz de la Biblia y a la luz del espíritu de profecía. Entonces yo digo, ¿con qué nos irá a salir el diablo en estos días? Por allá se levantó un movimiento en una iglesia aquí en Bogotá y casi acaba una iglesia, por no decir que se acabó, con ciertos puntos por ahí doctrinales. Ay, hermanos queridos, qué peligroso es eso. ¿Cómo puede un adventista que tiene el conocimiento de la verdad echar pie atrás? Debe ser que no tiene el conocimiento. Y si lo tiene, lo está usando es para vanagloria humana y no para la gloria de Dios. ¿Por qué se salen si lo tiene? Y a uno le toca dos cositas. Una, estudie. Dos, ore. Estudiar y orar. Porque el que estudia, si no ora, el estudio de pronto lo saca. Y eso es peligrosísimo. Cuando no se estudia para la gloria de Dios y para dar a conocer el mensaje de Dios, es un peligro mortal. Mortal. Eso nos puede costar la vida eterna. Y qué lástima, cómo se sentirá el Señor de chasqueado y de defraudado, que nos da grandes verdades para la gloria de su nombre, para nuestro bien espiritual, y nosotros lo usamos para otras cosas. El asunto de las profecías y el asunto del santuario es necesario entenderlo, pero para poder entender el ministerio ¿de quién? Del Señor Jesús. Yo escribí un folleto de varios que he escrito por ahí. Escribí un folletico de 28 páginas titulado Justificación por la fe a la luz del santuario. Y quiero que les diga una cosa. Yo no entendí la justificación por la fe sino a la luz del santuario. Pero nunca le aplico al santuario al cristiano. Aplico la vida del cristiano a través de los diferentes pasos del santuario. Anoche les mostraba el ministerio de Jesús del cielo hacia la tierra. ¿Sí se acuerdan?
Anoche les decía, ¿por qué estaba el lavacro entre el tabernáculo y el altar y no entre el altar y el tabernáculo? Porque el ministerio del Señor Jesús fue de adentro hacia afuera. Pero la salvación del hombre es de afuera hacia adentro. Así fue como lo entendí. Pero no le aplico el santuario al cristiano, no. El santuario debe ser aplicado 100% en su totalidad. Es al Señor Jesucristo. Él es el santuario. Empezando por Éxodo 25:8, cuando dice, harán un santuario para mí y yo habitaré ¿en dónde? En medio de ellos. Y cuando Él vino a la tierra, dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, ¿en dónde? En medio de ellos. Así como el santuario estaba en medio de Israel, así Cristo está hoy en medio de su pueblo. O sea, todo el santuario apunta hacia Jesús. No se me pongan, hermanos, a decir que aquí la mesa representa al cristiano, que el lavacro, el candelabro representa al cristiano. No, eso representa a Cristo y su ministerio. Cuando un israelita cometía un pecado, ¿qué le tocaba hacer? Repitan lo que les voy a decir. Sacerdote ungido. Pero rápido, hermanos. Miráis que lo piensan para repetirlo. Sacerdote ungido. Toda la congregación. Jefe. Persona común y corriente. Esos 4, no más. ¿Por qué digo esos 4? Porque según la Biblia, cuando un sacerdote ungido pecaba, tenía que traer al santuario un becerro. ¿Qué cosa? ¿Un qué? Si toda la congregación pecaba, tenían que traer al santuario un becerro. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Si pecaba un jefe de una tribu, tenía que traer un macho cabrío. Y si una persona común y corriente, que no tenía un cargo importante, cometía un pecado, tenía que traer una cabra. ¿Qué tenía que traer el sacerdote? Un becerro. ¿Y si pecaba toda la congregación? Un becerro. ¿Y si pecaba un jefe? Un macho cabrío. ¿Y si pecaba una persona común y corriente? Una cabra. Listo. Al finalizar el tema, si se me pasa, me da y me recuerdan para decirles dónde está eso. ¿Está bien? Ahorita no, porque ahorita se me ponen a mirar allá y se me distraen. Ahora, si peca el sacerdote o peca la congregación, en caso de la congregación, los ancianos deben traer un becerro. ¿A dónde lo traen? Al atrio. Y cuando trae el becerro, le coloca las manos sobre la cabeza al becerrito. ¿Por qué en la cabeza? Porque en la cabeza fue que nació el pecado del que lo cometió. Todo pecado nace ahí. Por eso cualquier pensamientico impurito, cualquier maldecito impurito es mejor que déjalo que pase. No podemos evitar la tentación, pero sí podemos evitar la concupiscencia. La tentación es lo que el diablo me presenta afuera. La concupiscencia es lo que yo alimento adentro, o lo que está dentro de mí. Como dice Elena de White, no podemos evitar que las palomas vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido ahí. Y lo más seguro es que cuando un cristiano cae, dice Patriarcas y Profetas, página 492, es porque ha venido alimentando alguito ahí. Dice Elena de White, nadie cae de la noche a la mañana, ni nadie desciende de la santidad al pecado de una vez. No, eso se va alimentando ahí hasta que tome. Ahora escuchen, trae el sacerdote el becerro. En caso de que pecó toda la congregación, los ancianos traen el becerro, le colocan las manos sobre la cabeza al becerro y le confiesa el pecado ahí sobre las manos, no al becerro, sino a aquel a quien el becerro representa, al Señor. Y después de que confesó el pecado,
y le pasó el pecado al becerro, ¿cómo quedó el becerro? Quedó pecador. Imagínense un becerro pecador. Absurdo, pero así es. Pero es más absurdo que el becerro simboliza a Cristo. Y Cristo tuvo que morir por una cantidad de pecados, de inmundicias, y perdónenme la expresión tan boyacense, por una cantidad de cochinadas que Él nunca cometió. Ni siquiera le nacieron aquí. Como les dije el sábado en la tarde, era puro, era inmaculado, impecable. Y tener que morir, hermanos, como el peor crimen. Yo digo que un criminal, bien criminal, que haya habido en este mundo, no alcanza a igualar sus criminalidades, sus maldades y sus pecados, no alcanzan a igualar todos los que Cristo llevó. Porque si un criminal muere, pues muere por sus pecados, pero es que Cristo murió por los de todos. Entonces Cristo es el peor criminal. No porque Él fuera criminal, sino porque la humanidad lo hicimos criminal. Por eso dice la Biblia, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Al que no conocía pecado, por nosotros lo hizo pecado, en el sentido de que llevó los pecados nuestros en la cruz del Calvario. Tremendo eso, terrible. Por eso digo, si es absurdo que un becerro quede pecador, pues más absurdo es que Cristo muera. Por eso era que Pablo decía en 1 Corintios que la cruz para los gentiles era locura. Eso sería como yo hoy empezar a predicar de casa en casa. Buenas tardes. Sí, señor, buenas tardes, a la orden. Discúlpeme, ¿quisiera usted escuchar sobre la salvación? Sí, señor, claro, hábleme de la salvación. Pues yo quería decirle que si usted cree que Pablo Escobar, si cree en Pablo Escobar y lo acepta como su salvador, será salvo. ¿Cómo? Pablo Escobar, ese criminal. Para los gentiles, ¿qué era una persona sacrificada en la cruz? ¿Qué era? El peor criminal. ¿Por qué pusieron a Cristo en medio de los dos ladrones? ¿Por qué lo pusieron en medio? Dando a entender que era el peor de los tres. Y ahora ir a predicarle a la gente que ese Cristo, ese que estaba en medio de los dos, era el Salvador. Eso era una locura. Eso era una locura. Imagínense. Eso sería como nosotros ir hoy en día a decirle a la gente que Pablo Escobar es el Salvador. Semejante criminal. Ese era un criminal. Pero mire lo que hace la gente. Le sacan novela y hasta venden álbum y afiches. Qué manera, ¿no? El ser humano tiene la mente muy torcida. Pero bueno, sigamos nosotros con nuestro tema. Y ahora que el becerro quedó pecador, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debe hacer el pecador con el becerro? Lo degüella, le corta el cuello, lo mata, y hasta ahí no puede hacer más. No puede hacer más el pecador. O sea que el pecador hasta ahí hace 4 cosas: peca, trae el animal, tercero le coloca la mano sobre la cabeza, y cuarto lo degüella. Ahora un sacerdote recoge la sangre de ese becerro y la trae ¿a dónde? ¿A dónde trae esa sangre? Al lugar santo, y la asperja 7 veces delante de este velo. ¿Qué está detrás de ese velo? Está la ley que el pecador allá afuera, ¿qué cosa? Transgredió, pero él no puede entrar hasta allá. Es más, el pecador no puede ni llegar al lugar santo. Del atrio allá puede hacer lo que puede hacer allá. El resto lo tiene que hacer el sacerdote. No hay más que hacer. Y después de que asperja la sangre 7 veces aquí, ¿qué hace con esa sangre? ¿Qué hace? Unta estos cuernos. ¿Qué cosa? ¿Qué hace? Voy a leer el texto. Levítico capítulo 4. No Levíticos.
sino Levítico. Y mire lo que dice Levítico, el capítulo 4. Leo este texto porque es imperdonable que no lea este texto. Mire lo que dice aquí el versículo 6. Levítico 4, 6. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Verso 7. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los ¿qué? Los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, o sea, en el otro altar que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Colóquenme atención acá. Sale y la sangre que sobró de ese becerro la derrama alrededor del altar de los sacrificios. El resto, lo que es la grosura del animal, riñones, hígado, todo esto, grosura, todo eso lo quema sobre el altar. Aquí lo quema. Y el resto del animal, la piel, la cabeza, las patas, el cuero, todo lo quema fuera del campamento. Según Hebreos 13, porque Cristo tenía que morir fuera de Jerusalén, dice ahí. ¿Cómo quedó ese sacerdote? ¿Cómo quedó ese sacerdote que había cometido ese pecado y trajo el becerro? ¿Cómo quedó? Quedó perdonado. ¿Está bien? ¿Quedó qué? Perdonado. Ahora, si pecaba toda la congregación, tenía que traer también un becerro. Los ancianos le colocan las manos, representante de la nación, le colocan las manos sobre la cabeza al becerro. Le confiesan el pecado, lo degüellan. El sacerdote trae la sangre del becerro aquí, hace lo mismo que hacía con el becerro por causa del sacerdote. ¿Cómo quedó la congregación? Quedó perdonada. ¿Cuál fue la tercera categoría que les dije de las 4? Un jefe. Si pecaba un jefe, ¿qué debía traer? Les dije, un macho cabrío. Y si pecaba una persona común y corriente, una cabra. Trae el macho cabrío, si es el jefe, le coloca las manos sobre la cabeza a la cabra, ya les dije el significado, lo degüella el macho cabrío, y esa sangre de ese macho cabrío, el sacerdote la coloca ¿dónde? En estos cuernos. El resto de la sangre la derrama aquí. La grosura y los riñones, el hígado, lo quema aquí. Y el resto del animal se quema afuera, en un lugar escogido. Si peca una persona, tiene que traer una cabrita. ¿Qué hace con la cabrita? Le coloca las manos, la degüella. La sangre se coloca en estos cuernos. La grosura se quema aquí, el resto del animal se quema afuera. ¿Cómo quedó el sacerdote que hizo el sacrificio? Que trajo el animal. ¿Cómo quedó? Perdonado. ¿Cómo quedó la congregación si los ancianos hicieron todo eso? La congregación quedó perdonada. ¿Cómo quedó el jefe si trajo el macho cabrío? ¿Cómo quedó una persona si trajo la cabrita? Perdonado. Y en esa época era serio. Porque imagínense que tocaba, el hermano Juan cometió un pecado, cometió una falta. ¿Qué le tocaba hacer? Traer su cabrita y echa ya para el santuario. Ahora, tenía que pasar por en medio de ¿qué? De toda la congregación. Y los israelitas que eran bien curiosos. Eso es como cuando el pastor dice el 13º sábado, los hermanos que van a tomar la Santa Cena, colóquense de pies. Y los que no se colocan de pies pasan colores. Y los que se colocan de pies empiezan a mirar de reojo. Y eso es vergonzoso. Entonces hay personas que pensaban no tomar la Santa Cena, pero cuando empiezan a sentir las miradas escudriñadoras, se colocan de pie. ¿Sabe lo que era en esa época pasar para el santuario con un animalito? Eso era sentirse objeto de todas las miradas, hermanos. Eso era más serio. Les voy a hacer una pregunta clave aquí, fundamental.
Ustedes se van a sorprender, algunos van a abrir la boca, otros van a abrir los ojos con lo que les voy a decir ahorita. Y si hay alguno débil, por favor agárrase duro de la banca, no sea que plop, se vaya para atrás. Escuchen lo que les voy a decir. ¿Qué significado, qué simbolismo tenía untar la sangre en estos cuernos? O en estos cuernos. Que la persona trajo el animal, que le pasó la mano, que le confesó el pecado, que mató el animal, que el sacerdote llevó la sangre. Todo eso quiere decir que la persona es perdonada. Listo, ya. Pero ¿qué significa untar los cuernos con sangre? Voy a ir a leer un texto que está en el libro de Jeremías, el capítulo 17 y el versículo 1. Jeremías 17, no 17, sino 17. Verso 1. El pecado de Judá, ¿quién era Judá? Era el pueblo de Dios. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. ¿Y en dónde más? Y en los cuernos de sus altares. El pecado está esculpido, está escrito, está grabado. Es decir, al untar estos cuernos con sangre, significa que el pecado está quedando, ¿qué cosa? Registrado, escrito. Perdonado, sí, pero escrito. Y una hermana por allá en Maracay, Venezuela, cerquita, como hora y media ahí de Caracas, un sábado en la mañana levantaba la mano allá y levantaba la mano. Sí, hermana, tocó darle la palabra. Hermano, o sea que si los pecados quedaban registrados en los cuernos, quiere decir que esos cuernos entonces están representando los libros. Sí, señora. Y mañana, si Dios quiere, hermanos, con una cita del Espíritu de Profecía, les voy a comprobar eso. Que los cuernos representaban los libros. Esto quiere decir entonces, si un israelita peca, trae el animalito, se le hace el sacrificio, se pasa el pecado, ¿a dónde? Al santuario, bien sea al altar de incienso en el lugar santo o al altar de sacrificios del atrio. Esa persona queda perdonada, pero su pecado queda aquí, registrado. Ay, dijo otro hermano, o sea que el pecado no era borrado. No. Una cosa es perdonar, otra cosa es ¿qué? Borrar, borrar. Y un hermano me dijo, o sea que en este momento nuestros pecados no están borrados. No. Nuestros pecados serán borrados hasta el día del juicio, cuando su nombre y mi nombre sea tomado en cuenta. Por ahora deben estar perdonados. Ahora, les hago la pregunta. Si todos los días se llevaban pecados al santuario, todos los días, si no era de un jefe, era de un sacerdote, si no era de la congregación, si no era de una persona, pero llevando todos los días pecados al santuario, ¿cómo quedaba el santuario al cabo de un año? Contaminado. Entonces, ¿qué era lo que contaminaba el santuario? Los pecados, pero confesados. Si una persona pecaba y no traía el animal, no se le perdonaba. En otras palabras, Dios se hace cargo de los pecados que confesados y perdonados. Si alguien no lo confesó, allá él. Era necesario. Ahora, ¿cuál fue el día que el Señor escogió para purificar el santuario? El 10 de Tisri. ¿Cómo? El pueblo judío tenía 2 años, 2 calendarios.
uno religioso y otro civil. El civil se componía de 12 meses y el religioso se componía de 7 meses. El primer mes era el mes de Nisan, Abib, Éxodo 13:4 lo llama Abib, A-B-I-B, Abib o Nisan. En ese mes ellos salieron de Egipto. Y según Éxodo 12:2, ese llegó a ser para ellos el primero en los dos de los meses del año. Después de Abib venía Sif, después venía Sivan, después venía Tamuz, después venía Ab, después venía Elul y el séptimo era Tisri. Hay otros meses como Bul, Kisleu, Tebet, Sebat y Adar, pero eso ya es parte del calendario civil. Hablo de los 7 meses del calendario religioso. Y el séptimo de esos 7 era ¿qué? Tisri. 9 días antes, el primero de Tisri, era la fiesta del shofar, o fiesta de las trompetas. Para los judíos era el famoso Rosh Hashanah, o sea, el año nuevo. Y el primero de Tisri empieza a sonar el shofar, porque el 10 de Tisri, 9 días después, viene el día de la expiación y el pueblo debe estar, ¿qué cosa? Preparándose, porque el 10 de Tisri es cuando el Señor descenderá al santuario. Bueno, jóvenes, vengo a hacer cuenticas, ¿cómo estamos? El 10 de Tisri es el día de ayuno, el día del ayuno, y es el día de ayuno obligatorio. Es el único día en la Biblia que se obliga a ayunar. Todos tienen que ayunar, humilladitos. El sumo sacerdote debe tener una preparación muy extensa para ese día, el 10 de Tisri. Y ese día se escogen 2 machos cabríos. ¿Qué día? El 10 de Tisri. Se echan suerte sobre esos 2 machos cabríos. Una cajita calpi, se meten ahí un par de cubitos de oro, se sacan, se colocan sobre la cabeza de esos 2 machos. Al que le caiga para Jehová, se amarra para el santuario. Al que le caiga para Azazel, mirando al desierto. La palabra Azazel viene de una doble raíz hebrea, Azazel, que significa o quiere decir Dios fiero o Dios feroz. Y así como para Jehová representa para Dios, así para Azazel representa para Satanás. El sumo sacerdote toma ese macho cabrío para Jehová, y voy a leer un texto a ver si captan algo. Voy a Levítico 16. Tengan la bondad, busquen Levítico, no Levíticos, sino Levítico 16. Voy a leer algunos textos y algunos hermanos han captado. A mí me dijeron, eso en la iglesia sentada, todos le captan. Bueno, me alegra eso. Levítico 16:5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación. Verso 6, hará traer a Aarón el becerro la expiación que es suyo. Verso 7, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte para Azazel. Hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y más adelantico, miren lo que dice el verso 15. Verso 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hermanos, tengan la amabilidad, me colocan atención acá. ¿Qué hizo el sumo sacerdote con el macho cabrío para Jehová? ¿Qué hizo? Lo ofreció en sacrificio. ¿Pero qué no hizo?
que hacía con los otros sacrificios por el pecado. ¿Qué no hizo? ¿Qué no hizo? Antes de degollar al macho cabrío, ¿qué no hizo? No le puso la mano encima. O sea que si no le puso la mano encima, no le pasó ¿qué? Pecados. Si no le pasó pecados, entonces esa sangre es una sangre ¿qué? Limpia. ¿Y a dónde lleva el sumo sacerdote esa sangre limpia? Al lugar santísimo. Y la asperja sobre el propiciatorio. El propiciatorio, según Romanos 3:25, Primera de Juan 2:2 y Primera de Juan 4:10, simboliza a Cristo, quien fue hecho propiciación, dice Juan y dice Pablo. Ese propiciatorio representa a Cristo y esa sangre sin pecado representa la sangre inmaculada de Cristo, que fue derramada por la violación de esto, mire, de la ley. Y después de que viene el sumo sacerdote el 10 de Tisri, ¿y cómo está ese pueblo allá afuerita? ¿Cómo está el pueblo allá afuerita del santuario? Asustados. ¿Cómo entra el sumo sacerdote a ofrecer la sangre en el lugar santísimo? ¿Cómo entra? Temblando, porque podía quedar muerto ahí ante la gloria de Dios. Ese es el día del Yom Kippur. Yom es día, Kippur es juicio. Ese es el día del juicio. Cuando Dios desciende, muestra a ver cómo está mi pueblo. Y bueno, si al sumo sacerdote no le pasó nada, ahora sale al lugar santo. ¿Y qué hace? Aquí voy a leer otro versículo muy clave. Levítico 16, verso 18. Y saldrá ¿a dónde? Al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre ¿los qué? Cuernos del altar alrededor. ¿Y qué era lo que estaba en estos cuernos? ¿Qué era lo que estaba en estos cuernos? Los pecados registrados. ¿Sí me hago entender? O escritos ahí. Los israelitas tenían que hacer eso. Durante el año, confesar. Y esperar el 10 de Tisri, cuando descendía el Señor al santuario, el sumo sacerdote entraba a su presencia, para que esos pecados que ya debían estar perdonados, ese día fueran borrados. Tremendo. Y más adelante dice en el versículo, o más atrasito, verso 16. Así, ¿qué cosa? Purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Así purificará el santuario. Colóquenme atención. ¿Qué está haciendo el sumo sacerdote entonces con la sangre de ese macho cabrío? Purificando el santuario. ¿Qué está haciendo al untar la sangre en estos cuernos? Y eso fue durante el año que registraron. El 10 de Tisri, ¿qué está haciendo con la sangre de ese macho cabrío? Los está borrando. Simbólicamente los está borrando. O sea, sangre contaminada los registraba. Sangre pura los borraba. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? ¿Vamos bien? De hecho, usted tiene que entender bien esto, porque si no entiende bien esto, entonces ¿cómo vamos a entender el ministerio de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús está haciendo en sí? ¿Sí me hago entender? Aquí hasta ahora estoy hablando del tipo, pero lo que es mañana y pasado mañana, vamos a ver cómo es que está cumpliendo esto en el santuario celestial, para entender qué es el juicio investigador. Ahora, después de que el sumo sacerdote borra los pecados con la sangre del macho cabrío para Jehová, ¿a dónde sale? ¿A dónde sale? Al atrio. ¿Qué lo está esperando en el atrio? ¿Qué lo está esperando en el atrio? El macho cabrío para Azazel. ¿Y qué hace el sumo sacerdote con ese macho cabrío? Leámoslo aquí en el verso 20.
Leamos el verso 20 de Levítico 16. Cuando hubiere acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará ¿a dónde? ¿A dónde, hermanos? Al desierto por mano de un hombre, ¿qué cosa? Destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos. ¿A dónde? A tierra inhabitada. Y dejará ir el macho cabrío, ¿por dónde? Por el desierto. Aquí dice 2 veces desierto y una vez tierra inhabitada. ¿Cuál es la diferencia entre desierto y tierra inhabitada? Ya les voy a decir y se van a sorprender de la diferencia entre esos dos. Pero por ahora les aclaro. ¿Quién llevaba el macho cabrío para Azazel al desierto? Un hombre destinado. ¿Qué quiere decir un hombre destinado para esto? Que no podía ser cualquiera. Tenía que ser un hombre destinado. ¿Saben por qué tenía que ser un hombre destinado? Porque el macho cabrío es un animal brioso. Es un animal arisco y es un animal fuerte. Entonces al macho cabrío toca agarrarlo bien de aquí del cuellito y llevarlo y tenerlo ¿qué? Dominado, controlado. Por ahí no se podía mandar un hermano débil con el macho cabrío al desierto. Lo más seguro era que por allá en la tarde regresara el macho cabrío y el hermano que se lo llevó tenía que ser un hombre ¿qué? Fuerte, destinado para esto. Ahora, ¿qué quiere decir ese hombre destinado? Simboliza a Cristo, que es el que cuando venga por segunda vez, Apocalipsis 20, 1 al 3, tomará al dragón, la serpiente antigua que llama diablo y Satanás, y lo arrojará al abismo. ¿Qué es abismo? La palabra griega es abusos, abismo ahí. Abismo quiere decir 2 cosas. Lo mismo que Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. ¿Cuál era el problema de la tierra? ¿Cuáles eran los 2 problemas de la tierra al comienzo? Estaba desordenada y vacía. Y Dios se tomó la molestia de los primeros 3 días ordenarla y en los otros 3 días llenarla. Y cuando llegue el milenio, la tierra queda así, desordenada. Imagínense, el gran terremoto de Apocalipsis 16, 19 va a dejar la tierra completamente desordenada. Ahora, ¿a dónde era que ya el macho cabrío? 2 veces dice ahí, ¿a dónde? Al desierto. Y una vez, ¿a dónde dice? A tierra inhabitada. Aclaremos primero por qué al desierto. ¿Qué simboliza el desierto? Dice Mateo 4, 1 y 2 que Jesús, después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Si fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás, me da a entender que Satanás habita en los desiertos. ¿Ustedes se acuerdan de Legión? ¿Cuántos demonios tenía Legión? Por ahí entre 3,000 a 5,000, porque esa era una legión en el ejército romano. 3 a 5,000 era una legión. Y escuchen lo que les digo, escuchen. Y ese hombre se llamaba Legión porque estaba lleno de demonios. Y dice la Biblia en Lucas 8:29 que lo ataban con cadenas y con grillos y que él rompía las cadenas. Y oiga lo que dice Lucas 8:29. Y era impelido por el demonio a los desiertos. O sea que por allá están los demonios y se lo querían cargar al pobre Legión. ¿Ustedes se acuerdan cuando el diablo empezó a atacar a Job? ¿Sí se acuerdan? El sábado en la mañana, si Dios quiere, vamos a estudiar detenidamente ese caso de Job, en el tema ¿por qué Dios está haciendo un juicio? Y ustedes se acuerdan que se cayó la casa donde estaban los 7 hijos de Job y las 3 hijas, sus 10 hijos. ¿Se acuerdan que cayó la casa y mató a los 10? Hermanos, ¿de dónde vino el viento que tumbó la casa y mató a los hijos de Job?
En Job 1:18 dice, vino un viento del desierto, y el que estaba atacando a Job era Satanás. Y vino del desierto y le mató los hijos. Por eso es que la Biblia llama en Isaías 21:1 al desierto la tierra horrenda. Porque los desiertos son habitaciones de demonios. O sea que cuando Jesús dijo en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones. ¿De qué serpiente y de qué escorpiones estaba hablando? De demonios. ¿No es que esas son las alimañas que habitan los desiertos? ¿Cómo va a quedar la tierra durante 1000 años? Va a quedar llena de demonios, Satanás y sus ángeles. Ahí está el desierto. ¿Me están entendiendo por qué se llama el desierto? Porque allá están los demonios. ¿Y cómo va a quedar la tierra durante 1000 años? Llena de demonios. Ahí está el símbolo del desierto. Pero hay otra expresión que se usa ahí aparte de desierto. ¿Cuál era? Tierra inhabitada. Es que en los desiertos habitan los demonios, pero no los seres humanos. No es lo común. Y durante el milenio, mientras que la tierra está llena de demonios, no hay seres humanos. Por eso dice a tierra inhabitada. O sea, desierto hay que verlo como habitación de demonios durante el milenio. Y tierra inhabitada hay que verlo que no van a haber seres humanos durante el milenio en la tierra. ¿Sí me hice entender las dos? ¿Y cómo quedó el pueblo? ¿Cómo quedó el pueblo? Ya estaba perdonado. Para el 10 de Tisri ya tenía que estar, ¿qué? Perdonado. Pero después de que se borraron los pecados y el macho cabrío se llevó los pecados al desierto, ¿cómo quedó el pueblo? Limpio, purificado. ¿Entendimos cómo se contaminaba y cómo se purificaba el santuario terrenal? ¿Sí lo vimos? ¿Quedó claro? Léanse Levítico 4 cuando lleguen a la casa. Es larguito, pero léanselo, vale la pena. Después de la explicación que hice de las 4 categorías, sacerdote, todo el pueblo, jefe y persona común y corriente. Y luego léanse Levítico 16, que se habla de Levítico 4, habla el problema. Levítico 16 es la solución. En Levítico 4 se contamina el santuario. En Levítico 16 se purifica el santuario. Léanse esos 2 capítulos, por favor. Levítico 4 y 16. Con la explicación que hicimos acá, ya nos va a quedar más fácil entenderlo. Conclusión. Si entendimos esto, entonces ya podremos entender mejor qué cosa. El juicio investigador. El juicio investigador. Es decir, cómo se contamina y cómo se purifica el santuario celestial. Mañana voy a tocar 2 temitas, si Dios quiere, en uno. Escuchen bien la pregunta que voy a contestar mañana, Dios mediante. ¿En dónde estaban el Padre y el Señor Jesucristo hasta el 22 de octubre de 1844? Esa es la pregunta que contestaremos mañana. Segunda pregunta que voy a contestar mañana. Cuando el juez se sentó y los libros fueron abiertos, ¿cuáles libros? ¿Cuáles libros? Por ahora déjenlo así, por favor. Mañana hablaremos, Dios mediante, cuáles libros. Sí, dejémoslo hasta ahí. Mañana con la Biblia y el espíritu de profecía tocaremos el tema. Pregunta, queridos y amados, ¿quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna preguntita? Señor. Los cuernos de los... El sacerdote, el pueblo, el jefe y la persona común y corriente.
Sacerdote. Jefe, un macho cabrío. La sangre se unta en los cuernos del altar de incienso, y en el caso del jefe o la persona común y corriente, la sangre se unta en los cuernos del altar de los sacrificios. ¿Por qué la diferencia? Hay una razón que puede ser, porque no hay un texto que diga, es así. Y cuando la Biblia guarda silencio cuanto a un texto, no podemos ser dogmáticos y decir, es así. Me he preguntado muchas veces por qué razón la sangre de un animal por un jefe o por una persona se untaban estos cuernos y no en estos cuernos. Hay que entender que cuando se sacrificaba un becerro por toda la congregación, eso quedaba incluyendo tanto al jefe como a la persona que había colocado su sangre allá, quedaba colocada aquí también. Si era toda la congregación, ya los incluía. Cuando leemos Levítico 16, descubrimos que eran los cuernos de este altar los que se untaban con la sangre del macho cabrío para Jehová, sangre limpia, pero estos cuernos no. ¿Qué significa eso? Que los pecados que son registrados acá, confesados, ¿se acuerdan que leímos en Jeremías 17:1 el pecado de Judá? De Judá. ¿Y quién era Judá? O sea que todo este simbolismo era ¿para quién? Eso no era para los filisteos, ni amorreos, ni cananeos, ni jerjeseos. Eso era para el pueblo de Dios. Entonces, los pecados de aquí, del pueblo de Dios, perdonados y borrados. Pero estos pecados aquí, que no se coloca sangre, puede estar simbolizando los pecados de los impíos, que no son borrados porque no son confesados, pero que sin embargo están registrados en el atrio, porque eso es en el atrio, y el atrio es la tierra. Ese puede ser el significado. Mañana les voy a leer una cita de Elena de White, o un par de citas, donde posiblemente está esa explicación. ¿Por qué eso? ¿Por qué no juntaba la sangre del macho cabrío para Jehová allá? Esa puede ser la razón. O sea, no eran purificados. No eran purificados. Señor. Hermano nomás. Joab, el general de Primera de Reyes 2, el general de David que fue, se aferró y sin embargo Salomón mandó a su general Benaía que fuera y lo matara. En ese caso, aferrarse de los cuernos era señal de protección. Se aferraban de ahí, de protección. Como dijimos, creo que fue sábado en la tarde, los cuernos representan el poder. Y ellos se aferraban del poder de a quien simbolizaba esto. En ese caso simbolizaba, aferrarse ahí era protección. En el caso de Joab, Primera Reyes 2. Vamos a cantar. Ya están. Cantemos, Señor. Señor. Anoche me gasté como media hora explicando el abacro. Señor. El abacro lo estudié anoche, lo analicé anoche. ¿Qué simbolizaba y todo eso? ¿Por qué estaba en el atrio? ¿Por qué 3 bautismos de Cristo? Etcétera. Hoy toqué solamente lo que me parece necesario entender, para entender la contaminación. El altar de sacrificios, el altar de incienso y el arca del pacto, que es lo fundamental hoy. Por eso no metí el abacro ahí. Pero anoche sí lo analizamos porque estaba entre el tabernáculo y el altar, etc.